Iba camino a casarme con otro hombre, cuando vi a mi esposo muerto cargando leña en el bosque. La figura apareció entre los pinos como una herida abierta en la realidad. Elena sintió que su corazón se detenía, que cada latido posterior sería una mentira, porque lo que sus ojos veían no podía existir. Era Mateo, su Mateo, el hombre cuya tumba vacía había llorado durante 8 meses interminables. Caminaba a menos de 20 metros de distancia, arrastrando un fardo de leña verde tan pesado que sus rodillas temblaban con cada paso. No era un fantasma traslúcido. No era una aparición etérea de los cuentos que las abuelas susurraban junto al fuego. Era carne, era sudor, era sangre seca en las palmas de sus manos destrozadas. Y lo más aterrador de todo, no la miraba, no la reconocía, como si ella fuera la muerta y él, el único vivo en ese bosque maldito que olía a tierra húmeda y secretos enterrados demasiado superficialmente. El carruaje seguía avanzando, ajeno al colapso interno de Elena. Julián, sentado a su lado con esa rectitud militar que nunca abandonaba, conducía los caballos con manos firmes y seguras, completamente inconsciente de que el mundo de su prometida acababa de fracturarse en 1000 pedazos irreparables. Ella quiso gritar, señalar hacia la figura que se alejaba entre los árboles, pero su garganta se había cerrado como si manos invisibles la estrangularan. ¿Alguna vez has guardado silencio cuando deberías haber gritado? Suscríbete si quieres saber qué pasa cuando Elena finalmente encuentra su voz y enfrenta al hombre sentado a su lado, porque Julián sabe exactamente qué le pasó a Mateo. Y tú estás a punto de descubrir hasta dónde llega su culpa. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle al hombre que le había prometido seguridad y futuro, que el pasado que creía enterrado caminaba a pocos metros, condenado a una labor eterna bajo el peso de la madera verde? La niebla se espesaba alrededor de ellos, tragándose la figura de Mateo con una lentitud cruel, como si el bosque mismo disfrutara torturándola con visiones imposibles. Y Julián no veía nada. O peor aún, veía pero fingía no ver. Sus nudillos blancos sobre las riendas revelando una tensión que sus palabras jamás admitirían. ¿Y tú? Si vieras a alguien que creías perdido para siempre, cargando un peso que no debería existir, ¿confiarías en tus ojos o en la cordura que todos esperan que mantengas? Comenta de dónde eres, y si alguna vez has sentido que la realidad se quiebra frente a ti, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la lealtad, la culpa y el precio de la verdad. Y si quieres descubrir hasta dónde llega esta historia que apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros, quédate hasta el final, porque Elena está a punto de descubrir que algunos muertos nunca descansan y algunas deudas se cobran en carne viva. Las tierras altas donde esto ocurría no eran un lugar para los débiles de espíritu ni para aquellos que cargaban culpas sin confesar. La provincia rural del siglo XIX se extendía en una vastedad de verdes oscuros y cielos perpetuamente grises, donde la niebla no era un fenómeno meteorológico, sino una presencia constante, casi consciente, que se aferraba a los valles y bosques como si tuviera voluntad propia. Los lugareños hablaban en susurros de estas tierras, de cómo retenían los secretos de quienes las habitaban, de cómo la tierra misma parecía recordar cada gota de sangre derramada, cada promesa rota, cada vida cegada antes de tiempo. El silencio aquí no era ausencia de sonido, sino una presencia opresiva que solo se rompía con el aullido del viento entre los pinos antiguos y el crujir constante de ramas que parecían quejarse bajo el peso invisible de tragedias acumuladas durante generaciones. Y en ese silencio, Elena había aprendido a escuchar lo que nadie más quería oír, los gritos ahogados de los que nunca regresaron. Elena había conocido estas tierras en tiempos mejores, cuando el sol ocasionalmente lograba atravesar la bruma y el mundo parecía menos hostil a la esperanza humana. Pero eso fue antes de la noche en que Mateo salió hacia el bosque y nunca regresó, antes de que su vida se convirtiera en un limbo de espera y negación, de búsquedas infructuosas y preguntas sin respuesta que la consumían desde adentro como un cáncer silencioso. La desaparición no había sido dramática ni violenta en apariencia. Simplemente, una tarde él estaba allí,
besándola en la frente antes de partir a inspeccionar unos terrenos en disputa. Y la siguiente, el caballo había regresado solo, con la silla vacía y manchada de barro, pero sin señales de lucha ni de sangre que pudieran explicar lo inexplicable. Durante 8 meses, Elena había caminado por el filo de la locura, organizando partidas de búsqueda que peinaron cada centímetro del bosque circundante, pagando a rastreadores que prometían encontrar lo que la tierra se negaban a entregar, rezando en una iglesia donde Dios parecía tan ausente como su esposo. Y ahora, sentada en este carruaje que la llevaba hacia un matrimonio de conveniencia con un hombre que sus instintos le gritaban que era peligroso, acababa de ver lo imposible. Mateo vivo, pero no libre. La indigencia había llegado con pasos silenciosos pero inexorables. Las tierras de Mateo, sin un heredero claro y con la ausencia legal de un certificado de defunción, habían quedado en un limbo burocrático que los buitres con títulos nobiliarios habían aprovechado para despojarla de casi todo. Los acreedores, que en vida de su esposo sonreían y la llamaban señora con respeto, ahora golpeaban su puerta con exigencias que no podía cumplir. Las pocas joyas que poseía se fueron vendiendo una a una, cada transacción sintiendo como arrancar pedazos de su propia piel. Y las miradas, las malditas miradas de los vecinos que la juzgaban por no llorar lo suficiente, o por llorar demasiado, por vestir de negro, pero también por atreverse a quitarse el luto cuando la realidad económica la obligaba a buscar alternativas de supervivencia. Elena había aprendido que en su mundo, una mujer sin protección masculina era carne para lobos, y los lobos tenían muy buen olfato para detectar vulnerabilidad y desesperación. Fue en ese contexto de desesperación calculada que Julián apareció como una solución pragmática a sus problemas más urgentes. Él era un terrateniente de la región, un hombre de negocios que había construido su fortuna mediante una combinación de astucia, trabajo duro, y según los rumores que Elena prefería ignorar, métodos cuestionables cuando la legalidad se interponía en su camino. No era apuesto en el sentido romántico. Su rostro era demasiado anguloso, sus ojos demasiado fríos, su boca una línea recta que rara vez se curvaba en sonrisas genuinas, pero emanaba una solidez, una certeza inquebrantable que contrastaba brutalmente con la incertidumbre que había devorado la vida de Elena. Julián no ofrecía amor ni pasión, ofrecía algo más práctico y, en su desesperación, más valioso: un techo permanente, seguridad económica y el escudo de su apellido contra los depredadores sociales que acechaban a las viudas vulnerables como ella. Elena tenía 27 años, pero se sentía décadas más vieja. Su rostro, que alguna vez había sido considerado hermoso en el sentido clásico de la palabra, ahora mostraba los estragos de meses de sueño interrumpido y alimentación insuficiente. Había perdido peso de una manera que no favorecía su figura, sino que la hacía parecer frágil, como si un viento fuerte pudiera quebrarla. Sus ojos oscuros, que Mateo solía decir que brillaban con inteligencia y calidez, ahora estaban constantemente velados por una fatiga que iba más allá de lo físico. Era el cansancio del alma, el agotamiento que viene de vivir en un estado perpetuo de alerta y negación, de mantener una máscara de compostura mientras por dentro todo se desmoronaba en cámara lenta. Había nacido en la capital provincial, hija de un médico rural y una maestra, personas respetadas pero no acaudaladas, que le habían dado una educación inusualmente completa para una mujer de su época, lo que ahora se sentía más como una maldición que como una bendición, porque la hacía demasiado consciente de todo lo que había perdido. Su matrimonio con Mateo había sido, contra todas las probabilidades en su contexto social, un matrimonio de amor genuino. Él era el hijo menor de una familia de terratenientes menores, sin grandes expectativas de herencia, hasta que un accidente de casa había matado a sus 2 hermanos mayores, dejándolo como único heredero de propiedades modestas pero productivas. Se habían conocido en una feria regional, habían cortejado durante un año bajo la mirada aprobadora de ambas familias, y se habían casado en una ceremonia sencilla pero alegre, que ahora parecía pertenecer a la vida de otra persona completamente diferente. Los 3 años de su matrimonio habían sido los más felices de su vida.
Un periodo de estabilidad y compañerismo que ella había ingenuamente creído que duraría décadas. Mateo no era perfecto. Tenía un temperamento ocasionalmente obstinado y una tendencia a sumergirse en proyectos agrícolas con más entusiasmo que experiencia. Pero era bondadoso de una manera que no era performativa sino genuina. La trataba como una igual en las conversaciones. Valoraba sus opiniones incluso cuando discrepaban. Cuando él desapareció, no solo perdió a un esposo, perdió a su mejor amigo, su confidente, y la única persona en su vida que la había visto completamente y la había amado precisamente por lo que veía. La transición de esposa a casi viuda y luego a prometida de otro hombre había sido un descenso vertiginoso que aún no había procesado completamente. Elena se movía a través de los días en una especie de disociación funcional, cumpliendo con las expectativas sociales mientras una parte de ella permanecía congelada en aquella última tarde con Mateo, reproduciendo constantemente los últimos momentos juntos en busca de señales que había pasado por alto, palabras que debió haber dicho, advertencias que debió haber dado. La culpa la roía desde adentro con dientes afilados. Culpa por no haber insistido más en que no fuera solo al bosque ese día. Culpa por seguir viva mientras su paradero permanecía desconocido. Culpa por las noches en que el agotamiento la vencía y dormía sin soñar con él, como si su subconsciente estuviera traicionando su memoria. Julián representaba todo lo que Mateo no había sido. Donde su primer esposo era cálido, este hombre era glacial. Donde Mateo buscaba consenso, Julián imponía decisiones. Donde había existido ternura, ahora había transacciones. Julián la trataba con una cortesía formal que era más insultante que el desprecio abierto, porque estaba teñida de condescendencia, como si ella fuera un objeto valioso pero no un ser humano con voluntad propia. En las pocas semanas de su compromiso, Elena había aprendido a leer sus estados de ánimo no por sus palabras, que eran escasas y utilitarias, sino por los silencios que los rodeaban. Había una tensión constante en su presencia, una sensación de que estaba constantemente evaluándola, midiendo su comportamiento contra estándares que nunca articulaba, pero que esperaba que ella adivinara y cumpliera. Y había algo más, algo que Elena no podía definir, pero que sentía como un peso en el pecho cada vez que él la miraba. Una oscuridad que acechaba detrás de esos ojos fríos, secretos que olían a tierra recién removida y mentiras cuidadosamente construidas. El cortejo, si es que podía llamarse así, había sido transaccional desde el principio. Julián le expuso los términos con la misma claridad con que discutiría un contrato comercial. Ella viviría en su hacienda, administraría el hogar según sus especificaciones, le daría herederos si Dios lo permitía, y a cambio, él resolvería sus deudas, la protegería de la miseria y le devolvería una posición respetable en la sociedad local. No hubo declaraciones floridas ni promesas de felicidad eterna. Solo un acuerdo mutuamente beneficioso entre dos personas que entendían que el mundo real funcionaba con pragmatismo, no con poesía. Elena había aceptado no por deseo sino por necesidad, firmando mentalmente un pacto que sabía vendría con un precio que aún no podía calcular completamente. Había firmado los papeles necesarios en un despacho notarial que olía a humedad y tinta vieja, donde quedaba claro que sus propiedades restantes pasarían a ser administradas por Julián y que ella renunciaba a cualquier reclamo independiente sobre recursos económicos. La mañana en que partieron hacia la hacienda de Julián, el cielo había amanecido del color del plomo derretido, una advertencia que Elena eligió ignorar porque ya era demasiado tarde para retroceder. Había empacado sus pertenencias restantes en un baúl pequeño que cabía fácilmente en la parte trasera del carruaje, un inventario patético de lo que quedaba de su vida anterior: 3 vestidos remendados, un rosario que había pertenecido a su madre, 2 libros cuyas páginas había leído hasta memorizarlas durante las noches de insomnio, y un pañuelo bordado que Mateo le había regalado en su primer aniversario. Cada objeto era un fantasma material, un recordatorio de que había sido alguien antes de convertirse en esta versión disminuida de sí misma, esta mujer que aceptaba las migajas de seguridad que un extraño le ofrecía a cambio de su autonomía. Sentada en el carruaje, intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta,
repitiéndose los argumentos racionales, hasta que sonaban huecos incluso en su propia mente. El paisaje a su alrededor había ido transformándose gradualmente a medida que avanzaban. Las tierras cultivadas y los campos abiertos habían dado paso a bosques cada vez más densos, donde los pinos antiguos se elevaban como columnas de una catedral natural, cuyo techo era una bóveda de ramas entrelazadas que bloqueaban la mayor parte de la luz solar. La niebla, que en el pueblo era un fenómeno matutino que se disipaba antes del mediodía, aquí parecía ser permanente, enrollándose entre los árboles con una densidad que convertía todo en siluetas borrosas y sombras ambiguas. El aire tenía una cualidad húmeda y fría que se adhería a la piel como un segundo vestido, y el olor era de tierra mojada mezclado con el aroma resinoso de los pinos y algo más, algo vagamente pútrido que Elena no podía identificar, pero que la hacía sentir náuseas cada vez que respiraba profundamente. Los sonidos del bosque eran extraños y perturbadores. El canto de los pájaros había desaparecido por completo, reemplazado por un silencio casi total, interrumpido solo por el crujir constante de las ramas. Julián no parecía afectado por la atmósfera opresiva del bosque. Conducía el carruaje con la misma confianza pragmática que aplicaba a todo en su vida, sus manos firmes en las riendas, sus ojos escaneando el camino adelante no con aprehensión, sino con la actitud de alguien que ve obstáculos a ser superados mediante voluntad y determinación. No hablaba, y Elena agradecía ese silencio porque no tenía energía para mantener conversaciones triviales, cuando cada célula de su cuerpo gritaba que algo estaba terriblemente mal con este viaje, con esta decisión, con la dirección completa que su vida había tomado. El camino se había ido deteriorando progresivamente, de un sendero bien mantenido a una ruta cada vez más irregular, llena de baches y raíces expuestas que hacían que el carruaje se sacudiera violentamente. Los caballos comenzaron a mostrar signos de nerviosismo, sus orejas moviéndose constantemente, sus pasos volviéndose menos seguros, como si sintieran algo que los humanos no podían percibir, alguna presencia o energía en el ambiente que los ponía en alerta máxima. Y entonces, en un momento que Elena sabría más tarde había sido el punto de no retorno, cuando el carruaje giró en una curva particularmente cerrada rodeada de pinos especialmente densos, fue cuando lo vio. Su cerebro se negó inicialmente a procesar la información, categorizándola como una alucinación, un producto del cansancio y el estrés acumulado. Pero sus ojos insistían en la realidad de lo que percibían. A unos 20 metros del camino, entre los árboles, una figura humana completamente sólida, nada espectral, cargando un fardo masivo de leña verde sobre sus hombros encorvados. La postura, el tamaño, la forma exacta de moverse bajo ese peso imposible. Todo era terriblemente, imposiblemente familiar. Elena sintió que su corazón se detenía, que su respiración se congelaba en sus pulmones, que cada certeza sobre la realidad que había mantenido durante los últimos 8 meses se desintegraba instantáneamente. Era Mateo, con esa manera específica de inclinar la cabeza cuando se concentraba, con esos hombros que ella había abrazado miles de veces, pero había algo fundamentalmente erróneo en la escena que trascendía lo imposible de su presencia misma. El grito murió en la garganta de Elena antes de poder formarse completamente, estrangulado por el shock y la incredulidad que colapsaban su capacidad de producir sonido. Su mano se disparó instintivamente hacia el brazo de Julián, agarrándolo con una fuerza desesperada que hizo que él volteara hacia ella con expresión de sorpresa irritada. Pero cuando siguió la dirección de su mirada, cuando sus ojos escanearon el bosque buscando lo que había provocado tal reacción, su rostro se endureció de una manera que Elena nunca había visto antes. No era confusión ni alarma, era algo más calculado, más oscuro. Era reconocimiento. Julián sabía qué había allí, o al menos no estaba sorprendido de que Elena lo hubiera visto. Esa realización cayó sobre ella como agua helada. Él sabía. De alguna manera, en algún nivel que aún no comprendía completamente, Julián estaba al tanto de lo que acababa de presenciar. Y esa certeza transformaba su compromiso de matrimonio en algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. ¿Qué demonios? Las palabras de Elena emergieron finalmente, quebradas y apenas audibles.
mientras señalaba hacia el lugar entre los árboles donde la figura continuaba su marcha laboriosa. «Julián, ese es Mateo, es mi esposo. Está ahí cargando leña. ¿No lo ves? Está vivo». Su voz subía de volumen con cada palabra, la histeria comenzando a filtrarse a través de las grietas de su compostura cuidadosamente mantenida. Intentó ponerse de pie en el carruaje en movimiento, con la intención irracional de saltar y correr hacia esa figura imposible, de confirmar con sus propias manos la solidez de lo que sus ojos insistían era real. Pero Julián la sujetó con fuerza brutal, sus dedos clavándose en su brazo con una presión que dejaría moretones, manteniéndola firmemente en su asiento, mientras los caballos continuaban avanzando, alejándolos del lugar donde la aparición seguía su tarea interminable como si nada más existiera en el universo, excepto ese peso sobre sus hombros destruidos. «Estate quieta», ordenó Julián con una voz que no admitía réplica, un tono que Elena no había escuchado antes, pero que reconoció instantáneamente como peligroso. «No hay nadie ahí. Estás viendo cosas. Es el cansancio del viaje, la tensión de estos últimos meses. Tu mente te está jugando trucos, Elena. Es completamente normal en mujeres de temperamento nervioso que han sufrido pérdidas traumáticas». Había algo ensayado en sus palabras, como si hubiera preparado esta explicación con anticipación, sabiendo que este momento llegaría. La certeza con la que hablaba no era la de alguien intentando calmar genuinamente a una persona perturbada, sino la de alguien ejecutando un guión cuidadosamente diseñado para desacreditar lo que ella acababa de presenciar. Y en ese momento, Elena comprendió con una claridad aterradora que Julián no solo sabía sobre Mateo. Él era parte integral de lo que le había sucedido, y ella había estado a punto de entregarse voluntariamente al arquitecto de su destrucción. Pero Elena se resistió a esa explicación con cada fibra de su ser, sacudiendo la cabeza violentamente mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas sin control. «No, no estoy loca, lo vi». Vi su rostro, su forma de moverse, la manera exacta en que carga peso sobre sus hombros. He estado casada con ese hombre durante 3 años. Conozco cada centímetro de él. No estoy imaginando nada. Estaba ahí, Julián. Estaba ahí. Su voz se quebraba entre sollozos que no podía contener. Años de dolor y confusión convergiendo en este momento imposible de validación y horror simultáneos. Intentó volverse para mirar hacia atrás, para confirmar que la figura seguía visible entre los árboles, pero Julián aceleró los caballos, el carruaje sacudiéndose violentamente mientras aumentaba la distancia entre ellos y el lugar de la aparición. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso y cargado de significados no expresados, Elena retraída hacia su lado del asiento, su mente trabajando febrilmente para procesar lo imposible que acababa de presenciar. Los caballos comenzaron a disminuir su velocidad sin que Julián los urgiera, sus instintos animales aparentemente advirtiendo sobre algo que los humanos aún no percibían. Sus orejas se movían nerviosamente en todas direcciones, sus cabezas sacudiéndose como si intentaran desalojar moscas invisibles, sus relinchos tomando un tono de ansiedad que Elena reconoció porque había crecido alrededor de estos animales y sabía leer su lenguaje corporal. Algo en el ambiente había cambiado. Una alteración sutil pero perceptible que ponía a los caballos en alerta máxima. Julián tiró de las riendas con más fuerza, intentando mantener el ritmo, pero los animales se resistían cada vez más, sus pasos volviéndose erráticos e irregulares. Y entonces, con un movimiento súbito que casi volcó el carruaje, se detuvieron por completo, plantándose en el camino con una terquedad que ninguna cantidad de órdenes o tirones podía superar. Sus ojos mostrando el blanco del pánico puro, ante algo que solo ellos podían percibir con claridad absoluta. ¡Malditos animales!, Julián maldijo entre dientes, aplicando el freno con fuerza antes de bajar del carruaje de un salto pesado. Se acercó a los caballos por delante, agarrando las riendas cerca de sus cabezas, intentando forzarlos a avanzar mediante intimidación física. Pero los animales retrocedieron, sus cuerpos temblando violentamente como si enfrentaran un depredador mortal que solo ellos podían percibir. Elena observaba la escena con una mezcla de fascinación y terror, porque había algo profundamente antinatural en ver a criaturas normalmente obedientes
resistir tan absolutamente las órdenes de su amo. Y entonces, siguiendo la dirección de la mirada aterrorizada de los caballos, Elena vio la causa de su pánico y sintió que su sangre se convertía en hielo en sus venas. A menos de 30 metros adelante, directamente en medio del camino donde era imposible no verlo, estaba Mateo nuevamente, más cerca que antes, y esta vez no había forma de negar su presencia o racionalizar su imposibilidad. La niebla se había espesado de manera imposible alrededor de esta aparición, arremolinándose en patrones que desafiaban toda física natural, formando espirales y vórtices que parecían emanar del propio Mateo, como si él fuera el epicentro de alguna perturbación atmosférica localizada. Su ropa. Elena podía verlo con una claridad que hacía que su estómago se revolviera. Estaba hecha a jirones, cubierta de barro, y lo que parecía ser sangre seca, o tal vez savia de pinos. Manchas oscuras que se extendían por todo su torso y brazos. Su piel tenía un tono enfermizo, grisáceo bajo la luz tenue, pero no era la palidez de un fantasma. Era la palidez de carne viva que ha estado privada de luz solar durante meses, de un cuerpo que ha sufrido más allá de los límites de la resistencia humana normal. Y sus manos, Dios misericordioso, sus manos, estaban destrozadas, los dedos retorcidos en ángulos antinaturales, las palmas abiertas con heridas profundas que nunca habían sanado apropiadamente, sangre fresca goteando lentamente sobre el suelo del camino, como una ofrenda macabra a la tierra que lo mantenía prisionero. Elena, nada más su nombre, emergió de los labios de Mateo como un susurro áspero, rasposo, la voz de alguien que ha gritado hasta destruir sus cuerdas vocales y ahora solo puede producir sonidos fragmentados y dolorosos. Pero era indudablemente su voz, ese timbre específico que ella había escuchado decir su nombre miles de veces, en contextos que iban desde la ternura hasta la pasión, desde la preocupación hasta la alegría. Ahora solo llevaba sufrimiento, una agonía tan profunda que las palabras parecían arrancadas de sus entrañas en lugar de formadas conscientemente. Elena, mi Elena, no puedes ir con él, no puedes entrar en ese lugar. Te convertirás en lo que soy yo, una sombra, un esclavo, algo que ya no es humano pero que no puede morir, condenado a trabajar hasta que la tierra misma se canse de exigir penitencia. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los de ella, estaban llenos de una lucidez dolorosa que hacía su estado actual aún más terrible, porque significaba que estaba completamente consciente de cada segundo de su tormento. Elena intentó responder, intentó bajar del carruaje y correr hacia él, pero su cuerpo no obedecía sus comandos, paralizado por una combinación de terror, incredulidad y la certeza creciente de que estaba presenciando algo que trascendía las leyes naturales del mundo que había conocido. Julián se había quedado completamente inmóvil junto a los caballos, su rostro una máscara de furia apenas contenida, pero significativamente no mostraba sorpresa. No preguntaba quién era esa figura ni qué estaba sucediendo. Simplemente observaba, con la expresión de alguien viendo desarrollarse un escenario que había anticipado, pero esperaba evitar. Y en ese silencio cargado de culpabilidad, Elena comprendió la magnitud completa de la traición que había estado viviendo sin saberlo durante estos últimos meses. Julián no solo sabía qué le había pasado a Mateo, él lo había causado. Y ahora ella estaba atrapada en el mismo camino que llevaba hacia el bosque, donde su esposo había sido transformado en algo entre la vida y la muerte, condenado a una existencia que era peor que cualquier tumba. ¡Tú! Elena volteó hacia Julián, su voz temblando no de miedo sino de una rabia que comenzaba a quemar a través del shock. Tú sabes qué le pasó, tú sabes por qué está así. ¿Qué le hiciste, Julián? ¿Qué le hiciste a mi esposo? Las palabras salieron como acusaciones disparadas, cada una cargada con meses de dolor, que ahora encontraba un objetivo específico hacia donde dirigirse. Pero Julián no respondió. Su mandíbula apretada, sus ojos fijos en la figura de Mateo con una intensidad que era parte odio y parte algo más complejo, algo que podría haber sido miedo o culpa, pero que estaba demasiado profundamente enterrado bajo capas de racionalización y autoengaño como para manifestarse claramente. Sus manos,
Elena notó con un escalofrío. Se habían movido hacia su cinturón donde llevaba un cuchillo de caza, no abiertamente amenazante, pero tampoco casual. Un recordatorio sutil de que él aún tenía poder físico sobre esta situación si decidía ejercerlo sin restricciones morales que claramente no poseía. Mateo dio un paso hacia adelante, el movimiento tan lento y laborioso que parecía costarle todo su ser. Y Elena vio algo que la hizo llorar con sollozos que desgarraban su pecho. Sus pies estaban atados con cadenas invisibles, o al menos cadenas que se manifestaban solo parcialmente en la realidad visible, líneas de energía oscura que se extendían desde sus tobillos hacia el bosque circundante, conectándolo a la tierra misma en una forma de prisión que trascendía lo físico. «La tierra exige pago», dijo con esa voz destruida, «por cada gota de sangre inocente derramada en codicia. Yo fui el primero en estas tierras renovadas, pero no seré el último. Él ha matado antes, Elena, y matará de nuevo, porque nunca es suficiente. La propiedad nunca es suficiente. El poder nunca es suficiente. Y ahora te quiere a ti, no por amor sino por lo que posees, por las tierras que heredaste cuando yo desaparecí, por la consolidación de dominios que mi muerte le permitió ejecutar sin obstáculos legales, ni testigos molestos». La revelación cayó sobre Elena como un martillo golpeando cristal, fragmentando instantáneamente cualquier ilusión restante sobre la naturaleza de su compromiso con Julián. Nunca había sido sobre rescatarla de la indigencia por bondad, o incluso por deseo. Había sido siempre y únicamente sobre adquirir las propiedades que Mateo había heredado, tierras que habían pasado temporalmente a Elena como viuda, pero que serían absorbidas por el patrimonio de Julián en el momento en que se casaran. El matrimonio no era un refugio. Era el movimiento final en un plan de consolidación de poder que había comenzado con el asesinato de su primer esposo y culminaría con su absorción completa en el dominio de un hombre que veía a los seres humanos como piezas en un tablero de ajedrez, cuyas vidas tenían valor únicamente en términos de lo que poseían o controlaban. Y ella, en su desesperación y vulnerabilidad, había caminado directamente hacia la trampa sin cuestionar los motivos detrás de la generosidad demasiado conveniente. «Eso es suficiente», dijo Julián finalmente, su voz cortante como un látigo. «No sé qué truco enfermo es este, qué ilusión o qué conspiración has montado con algún actor contratado, pero se termina ahora. Elena, sube al carruaje, nos vamos. Esta cosa, sea lo que sea, no es tu esposo. Tu esposo está muerto y enterrado en algún lugar de este bosque maldito. Lo que ves es una fantasía, una proyección de tu culpa, o en el peor caso, algún tipo de trampa diseñada para separarnos». Se acercó al carruaje con intención de subir y forzar a los caballos a avanzar. Pero Elena finalmente encontró la voluntad de moverse, bajando del vehículo antes de que él pudiera detenerla, sus pies tocando el suelo embarrado con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Había pasado demasiados meses siendo pasiva, dejando que otros tomaran decisiones por ella, aceptando versiones de la realidad que le eran impuestas. «No más. No», dijo con una firmeza que no sabía que poseía. «No voy a ir contigo a ninguna parte hasta que me digas la verdad. ¿Qué le hiciste a Mateo? ¿Cómo terminó así? Y no me insultes con más mentiras sobre alucinaciones o histeria femenina. Sé lo que vi. Sé lo que estoy viendo ahora. Y sé, por la forma en que no estás sorprendido, por la forma en que no estás cuestionando lo imposible de esta situación, que tú estás involucrado en esto hasta el cuello». Sus palabras salieron con una claridad que cortaba el aire denso como cuchillos. Y por primera vez desde que había aceptado su propuesta, vio algo parecido a respeto en los ojos de Julián, aunque estaba mezclado con una amenaza palpable que hacía que el aire entre ellos crepitara con violencia potencial. El momento se cristalizó en una decisión que Elena comprendió definiría el resto de su existencia, sin importar cuán larga o corta fuera. Elena dio el primer paso hacia Mateo, y el suelo bajo sus pies pareció resistirse, como si la tierra misma intentara advertirle que estaba cruzando un umbral del cual no habría retorno. Sus botas se hundían en el barro con más profundidad de la que la consistencia del terreno debería permitir, cada movimiento requiriendo un esfuerzo consciente que iba más allá de lo físico. Era como si el bosque estuviera poniendo a prueba su determinación.
evaluando si realmente tenía la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Detrás de ella, escuchó a Julián moverse bruscamente, sus botas golpeando el suelo con pasos pesados que se acercaban. Pero ella no se detuvo, no volteó, manteniendo sus ojos fijos en la figura devastada de su esposo, que la observaba con una expresión que mezclaba esperanza desesperada y advertencia aterrorizada, como si quisiera que ella lo salvara, pero también temiera lo que podría costarle intentarlo. «Elena, detente ahora mismo». La voz de Julián sonaba con una autoridad que esperaba obediencia automática, el tono de un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran seguidas sin cuestionamiento. «No tienes idea de en qué te estás metiendo. Hay fuerzas en estas tierras que no comprendes, maldiciones y deudas que se extienden generaciones atrás. Si te acercas a esa cosa, si lo tocas, podrías quedar atrapada en lo mismo que lo tiene prisionero. ¿Es eso lo que quieres? Condenarte a ti misma por una lealtad mal dirigida hacia un muerto que camina». Sus palabras estaban diseñadas para sembrar duda, para apelar a su instinto de autopreservación, pero también revelaban inadvertidamente información crucial. Julián sabía exactamente qué le había sucedido a Mateo. Conocía los mecanismos de esta prisión imposible, y estaba implicado de tal manera que necesitaba mantener a Elena alejada de la verdad completa, que podría desmoronar todo su imperio construido sobre cadáveres y secretos enterrados. Pero Elena continuó avanzando, cada paso sintiendo como una declaración de independencia, una ruptura con los meses de pasividad y aceptación que la habían llevado a este punto. «¿Maldiciones?», repitió, su voz ganando fuerza con cada palabra. «¿Deudas generacionales? Qué conveniente que menciones eso ahora, cuando durante todo nuestro cortejo me aseguraste que estas eran tierras productivas sin complicaciones, propiedades que habías adquirido mediante transacciones legítimas y trabajo honesto. Pero parece que hay bastante más en la historia de este lugar de lo que elegiste compartir conmigo. Y sospecho que la verdadera maldición aquí no tiene nada que ver con fuerzas sobrenaturales ancestrales, sino con la codicia muy humana y muy real de hombres como tú, que consideran que todo, incluyendo las vidas de otros, tiene un precio que están dispuestos a pagar sin remordimiento ni consecuencia». La acusación flotó entre ellos como humo tóxico, imposible de disipar o ignorar. Mateo observaba su aproximación con ojos que estaban vivos con una conciencia dolorosa, una lucidez atrapada en un cuerpo que no respondía completamente a su voluntad. Elena podía ver ahora, con la distancia reduciéndose entre ellos, los detalles específicos de su tormento. Las heridas en sus manos no eran solo cortes, sino quemaduras también, como si hubiera agarrado madera en llamas o hubiera sido forzado a trabajar en condiciones que desafiaban la resistencia humana normal. Su ropa, que una vez había sido el atuendo respetable de un terrateniente menor, ahora colgaba de su cuerpo en jirones que apenas cubrían la devastación física debajo. Y su rostro, ese rostro que ella había amado y memorizado en cada detalle, estaba marcado no solo por el sufrimiento físico, sino por algo más profundo. Una agonía existencial que venía de estar atrapado entre estados, ni vivo ni muerto, consciente de cada momento de su prisión interminable, sin esperanza de escape o liberación. «Elena, por favor». La voz de Mateo emergió con más fuerza ahora que ella estaba más cerca, como si su proximidad le diera algo de energía prestada. «Tienes que escuchar lo que voy a decirte y tienes que creerme, incluso si desafía todo lo que pensabas saber sobre cómo funciona el mundo. Estas tierras, todo este territorio que rodea la hacienda de Julián, están malditas no por brujería antigua ni por espíritus vengativos, sino por algo mucho más tangible y terrible. Están construidas sobre sangre, sobre los cuerpos de hombres que fueron trabajados hasta la muerte en condiciones de esclavitud apenas disfrazada, sobre las vidas de aquellos que se interpusieron en el camino de la ambición de la familia de Julián. Y la tierra, ella recuerda. Ella exige cuentas. Cada hombre que muere aquí en circunstancias de injusticia queda atrapado, condenado a continuar el trabajo que estaba haciendo cuando fue asesinado, hasta que alguien reconozca lo que le sucedió, hasta que la verdad sea nombrada y la deuda sea saldada con justicia o venganza. Las palabras de Mateo caían sobre Elena como piedras, cada revelación agregando peso a una comprensión que iba formándose en su mente con una claridad terrible.
Volteó ligeramente para ver a Julián, quien había dejado de avanzar pero mantenía una distancia calculada, observando el intercambio con una expresión que había pasado de autoridad irritada a algo más peligroso, más calculado. Había una tensión en su postura que sugería que estaba evaluando opciones, decidiendo cuál sería su próximo movimiento en una situación que claramente no estaba desarrollándose según su plan. Fue él, continuó Mateo, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena, como si temiera que si apartaba la mirada aunque fuera por un segundo, ella podría desaparecer o ser arrebatada. Julián me atrajo al bosque con una historia sobre una disputa de tierras que necesitaba resolverse. Un problema de linderos que supuestamente requería mi testimonio como propietario vecino. Vine solo porque confiaba en él, porque en nuestra comunidad los hombres de cierta posición aún operaban bajo códigos de honor que creía eran inviolables. Elena sentía que su estómago se revolvía con cada palabra, náuseas subiendo por su garganta mientras la imagen se completaba con detalles que su mente había intentado mantener a raya, pero que ahora se negaban a ser ignorados. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo te mantuvieron trabajando antes de...? No pudo terminar la pregunta, la implicación demasiado horrible para articularla completamente. Mateo cerró los ojos brevemente y cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de un sufrimiento que trascendía lo físico. El dolor de alguien que ha experimentado la desintegración completa de su humanidad y su agencia. Semanas, respondió, y la palabra cayó entre ellos con el peso de una sentencia de muerte. Tal vez meses. El tiempo pierde significado cuando cada día es idéntico al anterior, cuando tu existencia se reduce a una sola tarea repetida hasta que tus manos sangran y tus músculos se desgarran, y tu mente comienza a fragmentarse porque el dolor es tan constante que se convierte en tu única realidad. Mentiras. La voz de Julián explotó con una furia que había estado conteniendo, avanzando varios pasos hacia adelante con los puños apretados. Esa cosa no es tu esposo, Elena. Es una ilusión, un truco de la luz y la niebla y tu propia culpa proyectada. Mateo murió en un accidente, cayó en un barranco o fue atacado por animales salvajes. Nadie lo mantuvo prisionero, nadie lo torturó. Estas son fantasías, delirios de alguien que no puede aceptar la pérdida normal y debe inventar conspiraciones elaboradas para darle sentido a la tragedia aleatoria. ¿Y tú?, señaló acusadoramente hacia Mateo. Quienquiera que seas, estás jugando un juego peligroso al personificar a un muerto y llenar la cabeza de esta mujer con mentiras diseñadas para... ¿qué? ¿Extorsión? ¿Chantaje? ¿Algún plan retorcido para robar lo que legítimamente he ganado? Pero incluso mientras hablaba, Elena podía ver la falsedad en sus palabras, la desesperación de alguien cuya historia cuidadosamente construida se estaba desmoronando frente a evidencia que no podía ser explicada. Si estás tan seguro de que es una ilusión, dijo Elena volteándose completamente hacia Julián, su voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. Entonces no deberías tener problema con que me acerque y lo verifique. Si es solo niebla y proyección, mi mano pasará a través de él sin resistencia. Pero si es sólido, si es real, entonces tendrás que explicar cómo es posible que mi esposo supuestamente muerto esté de pie aquí, describiendo con precisión exacta cómo llegó a este estado. Y algo me dice que esa explicación, si es que decides darla, revelará verdades que has trabajado muy duro para mantener enterradas, tanto literal como figurativamente. Extendió su mano hacia Mateo, cerrando los últimos metros de distancia entre ellos, su corazón golpeando tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos, consciente de que este momento cambiaría todo, pero incapaz de detenerse porque necesitaba saber. Sus dedos tocaron el brazo de Mateo, y el contacto fue como completar un circuito eléctrico. Él era sólido, innegablemente real, su piel fría pero no con la frialdad de la muerte, sino con la temperatura de alguien que ha estado expuesto a los elementos durante demasiado tiempo. Elena sintió las cicatrices bajo sus dedos, las marcas de cuerdas y cadenas, la textura áspera de piel que ha sido dañada repetidamente sin tiempo adecuado para sanar. Y sintió algo más, una vibración sutil que parecía emanar de él,
una energía que no era completamente natural, pero que tampoco se sentía malévola, más bien como si él estuviera anclado a algo más grande que su cuerpo físico, conectado a la tierra misma en una forma que desafiaba su comprensión, pero que se sentía innegablemente real. «Dios mío», susurró Elena, lágrimas comenzando a correr libremente por sus mejillas, mientras la realidad de lo que estaba tocando, de quién estaba tocando, se asentaba completamente en su conciencia. «No fue tu culpa», dijo Mateo, su voz suavizándose con una compasión que parecía imposible dadas las circunstancias de su existencia. «No podías saber. Nadie podía saber excepto él y los que ayudaron a ejecutar su plan. Y no te culpo por buscar seguridad, por intentar reconstruir una vida de los pedazos rotos que mi desaparición dejó. Es lo que yo habría querido para ti, que encontraras una manera de ser feliz nuevamente, aunque me duele de maneras que no puedo expresar que esa felicidad hubiera sido con el hombre que me robó mi vida y mi futuro contigo». Hubo una pausa, y Elena vio algo cambiar en su expresión, una determinación solidificándose detrás del sufrimiento. «Pero ahora que sabes la verdad, ahora que has tocado la realidad de lo que me sucedió, tienes una elección que hacer. Puedes irte con él, fingir que esto nunca pasó, vivir tu vida en la mentira que él ha construido. O puedes ayudarme». Elena volteó hacia Julián, quien había permanecido inmóvil durante este intercambio, observando con una expresión que había evolucionado de furia a algo más complejo, una mezcla de cálculo y lo que podría haber sido arrepentimiento profundamente enterrado bajo capas de justificación y racionalización. «¿Es verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Podía leerla en cada línea de tensión en su cuerpo, en la forma en que evitaba mirarla directamente a los ojos. «¿Hiciste esto? Mantuviste a mi esposo prisionero, lo trabajaste hasta destruirlo, y luego, ¿qué? ¿Lo dejaste morir aquí? ¿O es que ni siquiera está muerto, sino atrapado en algún estado entre vida y muerte, porque la injusticia de lo que le hiciste fue tan grande que la tierra misma se negó a liberarlo?» Julián no respondió inmediatamente, y en ese silencio cargado, Elena encontró toda la confirmación que necesitaba. Finalmente, él habló, y su voz había cambiado, despojándose de la pretensión de rectitud indignada para revelar algo más oscuro y más honesto debajo. «¿Quieres la verdad, Elena? La verdad es que en este mundo, los fuertes toman lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Tu esposo era débil, no en cuerpo sino en ambición. Poseía tierras que no tenía la visión ni la determinación para maximizar. Estaba satisfecho con mediocridad cuando podría haber construido un imperio. Así que sí, removí el obstáculo que él representaba. Y si tuvo que sufrir en el proceso, bueno, ese es el precio de interponerse en el camino del progreso. La culpa es un lujo para aquellos que no entienden que a veces la crueldad es necesaria para lograr objetivos mayores». Las palabras cayeron entre ellos como veneno, cada sílaba revelando la profundidad de la corrupción moral que había estado oculta detrás de la fachada de pragmatismo y autoridad. Elena sintió algo cambiar fundamentalmente dentro de ella, una transformación que iba más allá de shock o incluso furia. Era como si una parte de ella que había estado dormida o suprimida durante meses, tal vez años, despertara con una claridad terrible. Había pasado tanto tiempo siendo reactiva, dejando que las circunstancias la empujaran en direcciones que no había elegido conscientemente, permitiendo que hombres le dijeran quién era y qué debería querer. Pero ahora, parada entre su esposo torturado y el hombre que lo había destruido, sintió una determinación cristalizarse dentro de ella, una voluntad de hierro que no sabía que poseía hasta que las circunstancias la forzaron a descubrirla. «Entonces es simple», dijo Elena, su voz adquiriendo una calidad de acero que hizo que incluso Julián retrocediera ligeramente. «Has confesado tu crimen. Has admitido que torturaste y asesinaste a mi esposo por codicia. Y ahora yo sé exactamente quién eres». Mateo había comenzado a moverse, el peso de la leña cambiando ligeramente como si algo en la dinámica entre los tres estuviera alterando las reglas de su prisión. «Elena», dijo, urgencia filtrándose en su voz dañada, «si vas a ayudarme, tiene que ser ahora. Puedo sentir que algo está cambiando.
como si tu conocimiento de la verdad, tu rechazo de sus mentiras, estuviera debilitando las ataduras que me mantienen aquí. Pero necesito que hagas algo específico, algo que va a requerir más coraje del que deberías tener que demostrar. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo inmenso. Necesito que me ayudes a soltar esta carga. Literalmente, la leña que he estado cargando no es solo madera, es el peso de la injusticia no reconocida, el símbolo de trabajo forzado que nunca fue pagado, de vida robada que nunca fue valorada. Si puedes ayudarme a dejarla, si puedes reconocer en voz alta lo que me fue hecho y rechazar al hombre que lo hizo, creo que puedo finalmente ser liberado. Elena asintió, comprendiendo en algún nivel instintivo que esto era más que un simple acto físico. Era un ritual de reconocimiento y justicia que trascendía lo material, para tocar algo más profundo en el funcionamiento del mundo. Se acercó más a Mateo, posicionándose junto a él, y extendió sus manos hacia el fardo masivo de leña verde que había estado cargando. De cerca, podía ver que cada pieza estaba grabada con marcas extrañas, símbolos que podrían haber sido antiguos, o podrían simplemente ser las cicatrices naturales de la madera, pero que en conjunto creaban un patrón que sugería intencionalidad, como si alguien o algo hubiera inscrito este peso con significado que iba más allá de su masa física. Sus dedos tocaron la madera húmeda y sintió una resistencia que no era solo peso, sino algo más denso, como si estuviera intentando levantar la gravedad misma, el peso acumulado de todos los crímenes cometidos en estas tierras. «Yo te veo», dijo Elena, las palabras emergiendo de algún lugar profundo dentro de ella, un conocimiento que no sabía que poseía sobre cómo nombrar lo innombrable, cómo dar testimonio de sufrimiento de una manera que tenía poder. «Veo lo que te fue hecho. Veo la injusticia, veo el crimen, veo tu humanidad que fue tratada como desechable, y rechazo la narrativa que dice que tu vida valía menos que su ambición. Rechazo la mentira que dice que los fuertes tienen derecho a destruir a los débiles, y rechazo absolutamente cualquier futuro que me una al hombre que te hizo esto». Con cada palabra, sintió que el peso bajo sus manos se volvía ligeramente menos imposible, como si su testimonio estuviera literalmente aligerando la carga que Mateo había estado forzado a llevar durante meses de tormento. La madera comenzaba a ceder, las fibras separándose de sus hombros donde habían estado casi fusionadas con su piel. Julián se movió entonces, su paciencia finalmente agotándose ante lo que veía desarrollarse. «¡Basta!», gritó, avanzando hacia ellos con intención clara de interrumpir físicamente lo que estaban haciendo. «No tienes idea de las fuerzas con las que estás jugando, mujer estúpida. Si lo liberas, si rompes las cadenas que lo mantienen contenido, podrías desatar algo que no puedes controlar. Estas tierras funcionan bajo reglas específicas, balances que fueron establecidos generaciones atrás. No puedes simplemente decidir cambiarlas porque tus sentimientos están heridos». Pero había algo revelador en su desesperación, una admisión implícita de que lo que Elena estaba haciendo sí tenía poder, sí podía alterar el statu quo que él había trabajado tan duro para establecer y mantener. Y esa confirmación solo fortaleció la resolución de Elena de continuar, de ver este acto de liberación hasta su conclusión sin importar las consecuencias que pudieran caer sobre ella. Mateo añadió su propia fuerza al esfuerzo, y juntos, él y Elena comenzaron a bajar el fardo de leña, el movimiento increíblemente lento como si estuvieran luchando contra fuerzas invisibles que se resistían a soltar su agarre. La madera parecía pegarse a los hombros de Mateo, las fibras literalmente entrelazándose con su ropa y piel de maneras que desafiaban la física normal. Pero con cada centímetro que descendía, Elena podía ver cambios en su esposo, color regresando gradualmente a su rostro, la tensión extrema en sus músculos aflojándose ligeramente, sus ojos adquiriendo más claridad, como si estuviera emergiendo de un trance o pesadilla que había durado meses. Era como observar a alguien despertar de un coma en cámara lenta, conciencia filtrándose de regreso en un cuerpo que había sido reducido a función automática sin voluntad. El bosque a su alrededor comenzó a reaccionar de formas que eran sutiles pero innegables. El viento deteniéndose por completo,
la niebla retirándose activamente como si fuera una entidad con voluntad propia. Julián sacó el cuchillo finalmente, la hoja brillando con un destello apagado en la luz mortecina. «Última advertencia», dijo, su voz despojada de toda pretensión de civilidad, revelando la amenaza cruda que siempre había estado debajo. «Suelta eso ahora y regresa al carruaje, Helena. O te juro que lo que le hice a él parecerá misericordioso comparado con lo que tendrás que soportar, porque no puedo permitir que esta historia salga de este bosque. Ya he invertido demasiado, sacrificado demasiado, para que una mujer sentimental lo arruine todo con nociones románticas de justicia y redención». Se acercó con el cuchillo extendido, y Helena vio en sus ojos la verdad más oscura de todas. Julián estaba completamente dispuesto a matarla aquí, ahora, si eso significaba proteger los secretos que había construido su imperio sobre cadáveres y sufrimiento, sin remordimiento ni hesitación. Pero Helena no se detuvo. Algo había cambiado fundamentalmente en ella durante esta confrontación, una transformación que iba más allá del miedo o la prudencia. Había pasado demasiados meses siendo víctima de circunstancias que no controlaba, siendo empujada por fuerzas que no comprendía, aceptando versiones de la realidad que otros le imponían. Ahora, finalmente, tenía agencia, tenía elección, y eligió la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre la supervivencia, el amor sobre el pragmatismo, incluso si esa elección terminaba costándole todo. «Entonces, hazlo», dijo, mirando directamente a Julián mientras sus manos continuaban ayudando a Mateo a bajar la carga imposible. «Mátame si eso es lo que crees que tienes que hacer. Pero incluso si lo haces, la verdad ya ha sido nombrada, ya ha sido reconocida, y no creo que puedas volver a enterrarla tan fácilmente como enterraste a todos los otros que se interpusieron en tu camino». El fardo de leña finalmente tocó el suelo con un sonido sordo que resonó a través del bosque de una manera que desafiaba toda acústica natural, como si cada árbol, cada piedra, cada centímetro de tierra hubiera estado esperando ese momento específico durante meses o tal vez años. En el instante en que la madera se separó completamente de los hombros de Mateo, algo cambió en el ambiente de forma tan dramática que incluso los caballos, que habían estado temblando de miedo, se calmaron repentinamente. La niebla comenzó a retirarse no gradualmente sino en oleadas visibles, enrollándose sobre sí misma y retrocediendo hacia las profundidades del bosque, como si hubiera sido convocada por alguna fuerza que ahora la liberaba de su vigilia constante. Y Mateo, liberado finalmente del peso físico y simbólico que había estado cargando, cayó de rodillas sobre el camino embarrado, respirando en grandes bocanadas entrecortadas como alguien que ha estado bajo el agua durante demasiado tiempo, y finalmente alcanza la superficie, sus manos temblando mientras tocaba el suelo como si necesitara confirmar que la tierra bajo él era sólida y real. Pero antes de que Helena pudiera siquiera comenzar a procesar lo que acababa de lograr, Julián se lanzó hacia adelante con el cuchillo levantado, su rostro contorsionado en una máscara de furia que había abandonado completamente cualquier pretensión de humanidad civilizada. Helena apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que él estuviera sobre Mateo, la hoja descendiendo en un arco que prometía terminar lo que había comenzado meses atrás. Pero Mateo, a pesar de su debilitamiento, conservaba los instintos de supervivencia que habían mantenido alguna chispa de vida en él durante su tormento interminable. Se lanzó hacia un lado con velocidad nacida de desesperación, el cuchillo pasando tan cerca que Helena pudo escuchar el silbido de la hoja cortando el aire, donde su cabeza había estado un segundo antes. El impulso de Julián lo llevó demasiado lejos, haciéndolo tropezar sobre el mismo fardo de leña que acababa de ser liberado, cayendo pesadamente al suelo con un gruñido de frustración y dolor que revelaba que él también estaba exhausto por la tensión acumulada de esta confrontación. Helena se movió entonces con una claridad de propósito que la sorprendió incluso a ella misma, agarrando una de las ramas más grandes del fardo caído y levantándola como un arma improvisada. No era pesada exactamente, pero tenía suficiente masa para ser peligrosa si la blandía con intención. Y en ese momento, Helena descubrió reservas de fuerza que no sabía que poseía, alimentadas por meses de furia contenida, de dolor sin procesar,
de impotencia que finalmente encontraba un canal de expresión. «No te acerques a él», dijo con una voz que temblaba no de miedo sino de adrenalina pura, posicionándose entre Julián y Mateo en un gesto de protección que trascendía la lógica o la prudencia. «Ya has tomado suficiente, ya has destruido suficiente, y te juro por todo lo que considero sagrado que si intentas tocarlo nuevamente, te golpearé con esto hasta que no puedas moverte, y luego te arrastraré a las autoridades para que respondas por cada crimen que has cometido en estas tierras malditas». «Ah». Julián se levantó lentamente, limpiando el barro de su ropa con movimientos deliberados que estaban diseñados para proyectar calma y control, incluso cuando Elena podía ver la furia apenas contenida vibrando en cada músculo de su cuerpo. Pero había algo más en su expresión ahora, algo que podría haber sido respeto o al menos reconocimiento de que Elena había dejado de ser la viuda vulnerable y desesperada que él había calculado. Podría manipular fácilmente. «Muy bien», dijo finalmente, su voz recuperando algo de su compostura habitual, aunque todavía teñida con amenaza. «Parece que has encontrado algo de columna vertebral después de todo. Pero antes de que empieces a hacer declaraciones grandiosas sobre arrastrarme ante la justicia, tal vez deberías escuchar el resto de la historia. Porque lo que le sucedió a tu querido Mateo no fue simplemente crueldad gratuita ni codicia descontrolada. Fue parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, y mucho más inevitable de lo que tu mente limitada puede comprender en este momento». Las palabras de Julián cayeron entre ellos con un peso que sugería que lo que estaba a punto de revelar cambiaría fundamentalmente la naturaleza de todo lo que Elena creía entender sobre esta situación. Él comenzó a caminar en un círculo lento alrededor de ellos, manteniendo distancia pero también posicionándose de manera que bloqueaba cualquier ruta de escape obvia hacia el camino. «Estas tierras», comenzó, su voz tomando un tono casi educativo que era profundamente perturbador dado el contexto, «han estado en mi familia durante 5 generaciones, y durante esas 5 generaciones, cada hombre que las ha poseído ha tenido que hacer las mismas elecciones, ha tenido que alimentar a la misma bestia hambrienta que vive en el corazón de este bosque, porque verás, Elena, tu esposo no fue el primero en terminar como lo encontraste. Ha habido otros, docenas de otros a lo largo de los años. Hombres que se interpusieron en el camino o que poseían algo que necesitábamos. Y cada uno de ellos terminó exactamente como Mateo, atrapado entre la vida y la muerte, condenado a trabajar eternamente en el servicio de la tierra que reclamó sus vidas». Elena sintió que su estómago se revolvía con náuseas, mientras la magnitud de lo que Julián estaba revelando se asentaba en su conciencia. No había sido un crimen único nacido de ambición personal, sino un patrón sistemático de explotación y asesinato que se extendía generaciones atrás, cada propietario de estas tierras perpetuando el ciclo de violencia que sus antecesores habían establecido. «¿Por qué?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «¿Por qué continuar algo tan monstruoso? ¿Por qué no simplemente detenerse?» Julián la miró con una expresión que mezclaba lástima y desprecio, como si ella hubiera hecho una pregunta profundamente ingenua. «Porque la tierra exige pago», respondió, repitiendo palabras que Mateo había usado antes, pero con un significado diferente, más oscuro. «Mi bisabuelo hizo un trato, selló un pacto con fuerzas que no comprendía completamente, y ese pacto ha vinculado a nuestra familia desde entonces. La prosperidad de estas tierras, su productividad sobrenatural, no viene de agricultura superior ni de gestión inteligente. Viene de sangre, viene de sufrimiento. Y si dejáramos de alimentarla, si nos negáramos a continuar el ciclo, todo lo que hemos construido se desmoronaría en cuestión de semanas». Mateo había logrado ponerse de pie finalmente, apoyándose pesadamente contra un árbol cercano. Su respiración todavía laboriosa, pero sus ojos ganando más claridad con cada momento que pasaba libre de su carga. «Está mintiendo», dijo con voz ronca pero firme. «O al menos está creyendo en una mentira que se han estado contando a sí mismos durante generaciones para justificar lo injustificable. No hay pacto sobrenatural, Elena. No hay fuerzas antiguas que exijan sacrificio. Lo que hay es un patrón de hombres crueles, eligiendo la riqueza sobre la humanidad,
justificando sus crímenes con supersticiones que ellos mismos inventaron para evitar enfrentar la verdad simple y terrible de lo que realmente son. Los hombres como yo no quedamos atrapados aquí porque la tierra tenga hambre de sangre. Quedamos atrapados porque la injusticia de nuestra muerte fue tan grande, tan completamente sin reconocimiento ni consecuencia, que algo en la realidad misma se rebeló contra ella. La tierra no exige sacrificio. La tierra se niega a dejar ir a aquellos que fueron tratados como menos que humanos, hasta que alguien finalmente reconozca su humanidad. La distinción que Mateo estaba trazando resonó profundamente en Elena, porque cambiaba completamente la narrativa de víctimas inevitables de fuerzas cósmicas a perpetradores activos que elegían repetidamente la crueldad, y luego se escondían detrás de explicaciones sobrenaturales para evitar responsabilidad. Entonces no hay necesidad de que esto continúe, dijo Elena, volviéndose hacia Julián con nueva comprensión. No hay pacto que mantener, no hay demandas que satisfacer. Solo hay una elección que cada generación de tu familia ha tenido la oportunidad de hacer de manera diferente, y ha elegido repetir el mismo patrón de violencia porque es más fácil que enfrentar las consecuencias de romperlo. Pero Julián sacudió la cabeza. Y había algo en su expresión que sugería que, incluso si Mateo tenía razón sobre los orígenes del ciclo, Julián había estado tan profundamente inmerso en él durante tanto tiempo que ya no podía imaginar una existencia fuera de sus parámetros. Era como si la maldición real no fuera sobrenatural, sino psicológica. Una prisión de justificación y racionalización que era tan efectiva como cualquier cadena física. «Puedes creer lo que quieras», dijo Julián, su voz endureciéndose nuevamente. «Pero la realidad es que ninguno de ustedes saldrá de este bosque para contar esta historia. Puedo resolver esto de la manera fácil o de la manera difícil, pero el resultado final será el mismo. Mateo volverá a su trabajo. Tú te unirás a él si es necesario. Y mi vida continuará exactamente como estaba planeado. Porque tengo demasiado que perder para permitir que dos personas con conciencia culpable y nociones románticas de justicia destruyan todo lo que mi familia ha construido durante generaciones». Levantó el cuchillo nuevamente, pero esta vez su agarre era más calculado, su postura más profesional, la de alguien que había usado esta arma antes no en defensa, sino en agresión predeterminada. Y Elena comprendió con una claridad fría que Julián estaba completamente dispuesto a matarlos a ambos aquí y ahora, a añadir sus cuerpos a las docenas que ya habían sido silenciadas en estas tierras a lo largo de los años. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse, antes de que la violencia que había estado acumulándose durante esta confrontación pudiera finalmente estallar, el bosque mismo pareció reaccionar de una manera que detuvo a todos en sus lugares. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente, no con la fuerza de un terremoto, sino con una vibración más sutil, pero igualmente perturbadora, como si la tierra estuviera despertando de un sueño profundo o respondiendo a alguna señal que solo ella podía percibir. Los árboles alrededor de ellos comenzaron a crujir y gemir, sus ramas moviéndose en patrones que no correspondían a ningún viento que Elena pudiera sentir, creando sonidos que eran casi como voces, hablando en un idioma que estaba justo más allá de la comprensión, pero que transmitía significado de todas formas. Y entonces, de entre los pinos que rodeaban el camino, comenzaron a emerger figuras, docenas de ellas, cada una cargando su propio fardo de leña o herramientas o peso simbólico de labor no compensada. Eran los otros, los que Julián había mencionado. Todas las víctimas de generaciones de explotación, finalmente haciéndose visibles simultáneamente, como si el acto de liberar a Mateo hubiera roto alguna barrera que los había mantenido separados e invisibles entre sí. Elena observaba con una mezcla de horror y asombro, mientras estas figuras se acercaban lentamente, convergiendo hacia donde los tres estaban parados en un círculo que gradualmente se cerraba. Algunos eran relativamente frescos en su tormento, sus rostros todavía conservando rasgos reconocibles de humanidad. Otros habían estado aquí tanto tiempo que parecían más concepto que persona, sus formas borrosas alrededor de los bordes como fotografías sobreexpuestas. Pero todos compartían la misma expresión de sufrimiento consciente,
de estar atrapados en un estado de existencia que era fundamentalmente antinatural, pero del cual no podían escapar por su propia voluntad. Y todos tenían sus ojos fijos en Julián, con una intensidad que hablaba de años, décadas, generaciones de resentimiento acumulado esperando finalmente una oportunidad de ser reconocido y, posiblemente, vengado. «Esto es lo que has creado», dijo Mateo suavemente, mirando alrededor del círculo de almas atrapadas. «Esto es el verdadero legado de tu familia. No riqueza, ni poder, ni tierras productivas, sino sufrimiento perpetuo y justicia negada. Y ahora, finalmente, creo que todos ellos sienten lo mismo que sentí yo cuando Elena me liberó. La posibilidad, por primera vez, de que esto podría terminar». Julián retrocedió involuntariamente ante el círculo que se cerraba, su confianza finalmente quebrándose ante la evidencia física de todos los crímenes que él y su familia habían cometido durante generaciones. El cuchillo temblaba en su mano, mientras sus ojos saltaban de una figura a otra, reconociendo probablemente rostros que había conocido personalmente, hombres que él mismo había enviado a este destino. «No», susurró, sacudiendo la cabeza en negación que llegaba demasiado tarde para cambiar nada. Esto no debería ser posible. Se suponía que estaban contenidos, separados, sin capacidad de actuar colectivamente. «¿Qué has hecho?», dirigió la pregunta a Elena con acusación, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior, reemplazada por algo que podría haber sido miedo, o simplemente la comprensión tardía de que había calculado mal, fatalmente, al subestimar el poder del reconocimiento y el testimonio. Elena no respondió porque no tenía respuesta. No comprendía los mecanismos de lo que estaba sucediendo más de lo que comprendía cómo Mateo había terminado en su estado original. Solo sabía que algo fundamental había cambiado cuando eligió la verdad sobre la seguridad, cuando nombró la injusticia en lugar de aceptar las mentiras convenientes, y que ese cambio había desencadenado reacciones que ahora estaban fuera del control de cualquiera de ellos, desarrollándose según su propia lógica inevitable, hacia una conclusión que aún no podía predecir, pero que sentía aproximándose con la inevitabilidad de una marea creciente. El círculo de figuras se detuvo a apenas unos metros de distancia, creando un anillo viviente de testimonios silenciosos alrededor de los tres. Elena podía sentir el peso de sus miradas, no amenazantes hacia ella, sino expectantes, como si esperaran que ella tomara alguna decisión, que ejerciera alguna autoridad que no estaba segura de poseer. Mateo se había acercado cojeando hasta quedar a su lado, su mano encontrando la de ella con un agarre que era débil, pero innegablemente real, anclándola en medio de esta situación que desafiaba toda comprensión racional. Y Julián, acorralado pero todavía peligroso, giraba lentamente en su lugar con el cuchillo extendido, evaluando opciones que se reducían con cada segundo que pasaba. Fue Mateo quien rompió el silencio finalmente, su voz todavía ronca pero ganando fuerza. «Tienes que decidir, Elena. No yo, no ellos. Tú, porque fuiste tú quien nombró la verdad, quien reconoció lo que nos fue hecho. Eso te da algo que ninguno de nosotros ha tenido durante todo nuestro tiempo aquí. Elección real. Agencia real». Elena volteó hacia él, confusión mezclándose con el miedo en su expresión. ¿Decidir qué exactamente? No entiendo qué es lo que se espera que haga. No soy jueza ni verdugo. Solo soy una mujer que quería respuestas sobre lo que le pasó a su esposo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba minimizando su propio papel en lo que había ocurrido, negando el poder que había ejercido al negarse a aceptar las mentiras de Julián, al elegir la verdad incómoda sobre la seguridad conveniente. Mateo apretó su mano suavemente, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que comunicaba urgencia más allá de sus palabras. «Puedes dejarlo ir», dijo simplemente, señalando hacia Julián con su cabeza. «Puedes decidir que incluso después de todo lo que ha hecho, de todos los crímenes que ha cometido, merece la oportunidad de alejarse de esto, de vivir con su culpa, pero vivir. O puedes decidir que la justicia, la verdadera justicia, exige que él experimente aunque sea una fracción de lo que nos hizo experimentar a todos nosotros. Puedes condenarlo a unirse a nosotros,
a cargar su propio peso hasta que alguien más venga y elija liberarlo como tú me liberaste a mí. La magnitud de lo que Mateo estaba sugiriendo cayó sobre Elena como un peso físico, robándole el aliento momentáneamente. Él estaba colocando en sus manos el poder de decidir el destino de Julián, de elegir entre misericordia y venganza, entre romper el ciclo de violencia o perpetuarlo una vez más, con justificación diferente pero resultado idéntico. «No puedo», susurró Elena, sacudiendo la cabeza violentamente. «No puedo ser responsable de condenar a alguien a lo que acabas de describir, sin importar lo que haya hecho. Eso me convertiría en lo mismo que él. Alguien que trata vidas humanas como piezas desechables en algún juego más grande». Pero incluso mientras hablaba, una parte de ella, una parte oscura que no sabía que existía hasta este momento, susurraba que Julián merecía exactamente eso y más, que había forfeited cualquier derecho a compasión cuando eligió repetidamente la crueldad, que permitirle alejarse sería traicionar a todas las víctimas cuyas figuras la rodeaban esperando alguna forma de resolución que llevaban esperando décadas. ¿Y si no hacer nada también es una elección? La voz vino de una de las figuras en el círculo, un hombre mayor cuya forma era más sólida que algunas de las otras, sugiriendo que su tiempo aquí había sido relativamente reciente. Y si permitirle irse, significa que continuará haciendo exactamente lo que ha estado haciendo. Encontrará a otra mujer vulnerable para manipular, reclamará más tierras, creará más víctimas. ¿Cuántos tienen que sufrir antes de que la misericordia se convierta en complicidad? Sus palabras resonaron con varias de las otras figuras, que comenzaron a moverse inquietas, acercándose ligeramente como si la conversación estuviera agitando algo en ellos, despertando apetitos de justicia o venganza que habían estado dormidos, pero nunca extintos. Elena sintió el círculo cerrarse más, la presión de expectativas y necesidades que no había pedido, pero que ahora recaían sobre ella con peso inevitable. Julián, que había estado inusualmente silencioso durante este intercambio, finalmente habló, y su voz había cambiado completamente, despojada de toda arrogancia y autoridad para revelar algo más crudo y desesperado debajo. «Elena, escúchame de verdad por primera vez. Sí, hice cosas terribles. Sí, continué un patrón que debería haber terminado generaciones atrás, pero no lo hice porque sea un monstruo sin conciencia. Lo hice porque así me criaron, porque es todo lo que conozco, porque el peso de las expectativas familiares y la responsabilidad hacia tierras que han estado en mi familia durante generaciones me aplastó en una forma específica que hizo que estas elecciones parecieran no solo justificables, sino necesarias. No estoy pidiendo que me perdones. Ni siquiera estoy pidiendo que me entiendas. Solo estoy pidiendo que no me condenes a una eternidad de tormento, cuando podrías elegir simplemente dejarme ir, permitirme vivir con la culpa de lo que he hecho, que te prometo será su propio tipo de prisión». Elena estudió su rostro, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación calculada, y encontró algo en el medio, una mezcla de arrepentimiento real y autopreservación desesperada que hacía imposible simplemente categorizar sus palabras como verdaderas o falsas. «¿Y qué harías?», preguntó finalmente. «Si te dejara ir ahora, si eligiera la misericordia sobre la justicia, ¿qué garantía tengo de que no regresarás a tu hacienda y continuarás exactamente como antes? ¿Que no encontrarás a otra Elena o a otro Mateo para explotar y destruir?» Julián abrió la boca para responder, probablemente con promesas elaboradas de reforma y cambio. Pero Elena levantó una mano para detenerlo. «Y no me des palabras baratas sobre transformación y arrepentimiento. Dame algo real. Dame algo que pueda creer no porque quiera creer, sino porque sea verdad verificable». El silencio que siguió fue pesado con la imposibilidad de lo que estaba pidiendo. Porque, ¿cómo podía alguien demostrar intenciones futuras cuando el pasado gritaba tan fuerte sobre patrones establecidos? Mateo apretó su mano nuevamente, atrayendo su atención de vuelta hacia él. «Elena, mi amor, necesito que entiendas algo crucial. Cualquier decisión que tomes aquí me afectará también. Nos afectará a todos nosotros». Gesticuló hacia las otras figuras en el círculo. «Si eliges liberarlo sin consecuencias, si rompes este círculo y permites que la injusticia quede sin abordar una vez más,
No sé si podré mantener mi propia libertad que acabas de darme, porque mi liberación estaba conectada a que la verdad fuera nombrada, a que alguien finalmente rechazara las mentiras y reconociera el crimen. Pero si esa misma persona luego elige permitir que el perpetrador escape sin enfrentar ninguna consecuencia real, sin experimentar ninguna forma de justicia, ¿qué dice eso sobre la validez del reconocimiento inicial? Podría volver a quedar atrapado, Elena. Todos podríamos. Y entonces todo esto habrá sido en vano. Un momento breve de esperanza antes de regresar a la eternidad de tormento que hemos estado soportando. Mas la confesión de Mateo añadió otra capa de complejidad a una decisión que ya se sentía imposiblemente pesada. Elena no estaba solo eligiendo el destino de Julián, estaba eligiendo el destino de docenas de almas atrapadas cuya liberación aparentemente dependía de que ella ejerciera alguna forma de justicia que fuera reconocida por las mismas fuerzas que los mantenían prisioneros. ¿Pero qué clase de justicia? ¿Condenar a Julián a la misma existencia torturada que había impuesto a otros era justicia o simplemente venganza disfrazada con lenguaje más noble? ¿Y había alguna diferencia moral significativa entre las dos, cuando el resultado era idéntico? ¿Sufrimiento perpetuo sin posibilidad de redención? Elena sintió lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, no de tristeza sino de frustración y rabia ante la imposibilidad de la situación en la que se encontraba. No debería ser mi decisión, dijo en voz alta, dirigiéndose tanto a los vivos como a los muertos. No debería ser responsabilidad de una persona decidir quién merece sufrimiento y quién merece misericordia. Eso es demasiado poder para que cualquiera lo maneje sin corromperlo. Pero es tu decisión, respondió otra voz del círculo, esta de una figura que había estado tan tiempo aquí que su forma era apenas visible, más sugerencia que sustancia. Porque el universo, o Dios, o la tierra misma, o lo que sea que gobierne estas cosas, te la ha colocado en tus manos en este momento específico. Puedes rechazarla, puedes negarte a elegir, pero eso también es una elección con sus propias consecuencias. La inacción no es neutralidad, es simplemente una forma diferente de acción que favorece el status quo sobre el cambio. Y el status quo aquí es que Julián continúa libre, mientras nosotros continuamos atrapados, lo cual es su propia forma de injusticia que tú estarías perpetuando mediante tu negativa a intervenir. Elena cerró los ojos, intentando bloquear las caras expectantes, las figuras presionantes, el peso de responsabilidad que no había pedido pero que no podía negar ahora que estaba sobre ella. En la oscuridad detrás de sus párpados cerrados, intentó encontrar alguna claridad moral, alguna certeza sobre el curso correcto de acción, pero todo lo que encontró fue ambigüedad y miedo a tomar la decisión equivocada. Cuando abrió los ojos nuevamente, su mirada fue primero a Mateo, memorizando cada detalle de su rostro, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Luego a Julián, estudiando al hombre que había intentado convertirse en su segundo esposo y que había resultado ser el asesino de su primero, y finalmente al círculo de figuras atrapadas, cada una representando una vida destruida por el mismo patrón de codicia y crueldad que se extendía generaciones atrás. Y en ese momento de contemplación forzada, Elena llegó a una comprensión que era tan clara como era terrible. No había decisión correcta aquí, solo había opciones menos incorrectas, elecciones que minimizaban el daño en una dirección mientras lo maximizaban en otra. Un cálculo moral imposible que tendría que hacer de todas formas porque la alternativa era parálisis, que resolvería nada y perpetuaría todo. «Tengo una condición», dijo finalmente, su voz emergiendo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Una condición que Julián tendrá que cumplir antes de que tome mi decisión final, y dependiendo de su respuesta, sabré si hay algo en él que vale la pena salvar, o si el hombre que podría haber sido fue devorado hace mucho tiempo por el monstruo que eligió convertirse. «Quiero que liberes a uno de ellos», dijo Elena, señalando al círculo de figuras atrapadas. «No a todos, no todavía, solo a uno. Quiero que elijas a alguien de entre todas las personas que tú o tu familia condenaron a este destino. Y quiero que hagas lo que yo hice por Mateo. Reconoce lo que le fue hecho, nombra la injusticia, ayúdalo a soltar su carga. Y si puedes hacer eso,
Si puedes mirar a alguien cuya vida destruiste directamente a los ojos y admitir tu crimen sin justificaciones ni excusas, entonces consideraré dejarte ir. Pero si no puedes, si te niegas o intentas manipular el momento con palabras vacías, entonces sabré que no hay nada en ti que merezca misericordia, y tomaré mi decisión en consecuencia. El silencio que siguió a sus palabras era tan denso que parecía tener peso físico, presionando contra todos los presentes desde direcciones invisibles. Julián se había quedado completamente inmóvil, su rostro pasando por una serie de expresiones que iban desde incredulidad hasta furia y finalmente a algo que podría haber sido consideración genuina. ¿Me estás pidiendo que me condene a mí mismo?, preguntó finalmente, su voz tensa. Porque si admito públicamente lo que hice, si reconozco estos crímenes en voz alta delante de testigos, me estás entregando a las autoridades, me estás condenando a prisión o peor. ¿Es esa tu idea de justicia? Hacer que me destruya a mí mismo. Elena sacudió la cabeza, sus ojos nunca dejándolos de él. Te estoy pidiendo que demuestres que todavía tienes algo humano dentro de ti, algo que es capaz de arrepentimiento genuino más allá del miedo a las consecuencias, porque esa es la única diferencia real entre tú y un monstruo, la capacidad de reconocer el daño que has causado y elegir actuar en contra de tu propio interés para corregirlo aunque sea parcialmente. Si no puedes hacer eso, entonces no hay diferencia y mereces exactamente lo que estas personas han estado soportando durante generaciones. Su voz era firme pero no cruel, estableciendo términos que eran inflexibles pero no imposibles, ofreciendo una oportunidad de redención que requería sacrificio genuino. Julián dio varios pasos lentos hacia el círculo de figuras, estudiando cada rostro con una expresión que era difícil de leer. Elena podía ver el conflicto desarrollándose detrás de sus ojos, la batalla entre autopreservación y algo más profundo, entre el hábito de toda una vida de justificar sus acciones y la posibilidad aterradora de finalmente admitir la verdad sin filtros. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba, el cuchillo todavía en su agarre pero ahora apuntando hacia el suelo, en lugar de estar levantado defensivamente. Se detuvo frente a una de las figuras, un hombre que parecía tener unos 30 años en el momento de su muerte, con ojos que contenían una mezcla de esperanza y escepticismo, que sugería que había sido traicionado demasiadas veces para confiar fácilmente en promesas de liberación. «Te conozco», dijo Julián suavemente, y había algo en su voz que Elena no había escuchado antes, una vulnerabilidad genuina que podría haber sido el comienzo de arrepentimiento real. Eras el hijo del herrero del pueblo. Tenías una esposa joven y un bebé en camino, y yo te maté porque necesitaba tu tierra para expandir mi propiedad hacia el río. La confesión cayó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque silencioso, creando ondas que se expandían en todas direcciones. La figura del herrero no respondió verbalmente, pero Elena vio algo cambiar en su postura, una tensión que no había notado antes, comenzando a aflojarse ligeramente. Julián continuó, las palabras saliendo con más dificultad ahora, como si cada sílaba le costara algo físicamente. Te invité a inspeccionar un trabajo que supuestamente necesitaba hacer en mi herrería, y cuando llegaste, te golpeé por la espalda con un martillo. Te dejé medio muerto en el bosque, diciéndome a mí mismo que si sobrevivías, sería la voluntad de Dios, pero sabiendo perfectamente que no había forma de que pudieras encontrar ayuda antes de que el frío o las heridas te terminaran. Y cuando tu cuerpo fue encontrado semanas después, todos asumieron que había sido atacado por bandidos, porque yo había construido cuidadosamente esa narrativa, había plantado evidencia que apuntaba en esa dirección. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Tu esposa murió en el parto 6 meses después, el bebé con ella, y yo tomé su tierra también, consolándola en sus últimas semanas con promesas vacías de que la cuidaría, que ella nunca quedaría desamparada. Elena sintió que su estómago se revolvía ante la especificidad del crimen, la calculación fría detrás de actos que habían destruido no solo una vida, sino una familia completa, un futuro completo. Pero también notó algo crucial. Julián estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, su cuerpo temblando con sollozos que parecían arrancados de un lugar tan profundo que había estado sellado durante años.
No era la manipulación calculada de alguien intentando parecer arrepentido. Era el colapso genuino de alguien que finalmente estaba enfrentando el peso completo de lo que había hecho sin las capas de justificación y racionalización que había construido para protegerse de esa verdad. «Lo siento», dijo, la voz quebrándose completamente. «Sé que esas palabras son completamente inadecuadas. Sé que no cambian nada, que no traen de vuelta a nadie, pero las digo de todas formas porque son lo único que puedo ofrecer, y porque son verdad. Lo siento. Lo siento tanto que me ha estado matando desde adentro durante años, pero fui demasiado cobarde para admitirlo, demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho». Julián se acercó a la figura del herrero y con manos temblorosas comenzó a ayudarlo a bajar el peso que había estado cargando. Un yunque masivo que había estado encadenado a sus hombros de maneras que desafiaban la física normal, fusionándose con su cuerpo en lugares donde el metal encontraba la carne. El proceso era lento y doloroso, cada centímetro de separación pareciendo requerir esfuerzo monumental no solo físico sino emocional, como si el acto de liberación estuviera desenredando años de culpa y negación simultáneamente. «¿Reconozco lo que te hice?», dijo Julián mientras trabajaba, repitiendo las palabras que Elena había usado con Mateo, pero infundiéndolas con su propio significado desesperado. «Reconozco que tu vida tenía valor, que tu muerte fue injusta, que el sufrimiento que has soportado desde entonces es consecuencia directa de mi codicia y mi cobardía. Y aunque no puedo deshacer lo que hice, aunque no puedo devolverte los años que te robé, puedo al menos nombrarlo, puedo al menos admitir la verdad de ello ante testigos que la recordarán». El yunque finalmente se separó completamente, cayendo al suelo con un sonido que resonó a través del bosque como una campana tocando, y la figura del herrero inmediatamente comenzó a cambiar de maneras que eran sutiles, pero innegables. Color regresaba a su piel, sus ojos ganaban claridad que había estado ausente, y su postura se enderezaba como si un peso invisible más allá del físico hubiera sido finalmente levantado. Miró a Julián con una expresión que era compleja, conteniendo capas de emoción que iban desde furia residual hasta algo que podría haber sido lástima o incluso perdón incipiente. No el tipo de perdón que absolvía culpa, sino el tipo que simplemente soltaba el agarre que el resentimiento había mantenido sobre él durante tanto tiempo. «No te perdono», dijo finalmente, su voz ronca por falta de uso pero funcionando. «Pero te creo. Y eso es suficiente para liberarme del ciclo. Así que te lo agradezco, aunque odio tener que agradecerle algo al hombre que me mató». Sin otra palabra, comenzó a alejarse hacia el bosque, su forma volviéndose gradualmente más transparente con cada paso, hasta que desapareció completamente, liberado finalmente de la prisión que lo había contenido durante años. Elena observaba este intercambio con emociones mezcladas que iban desde alivio hasta aprensión, porque lo que acababa de presenciar cambiaba los términos de la decisión que había establecido, pero no la eliminaba completamente. Julián se volvió hacia ella, su rostro devastado por lágrimas, pero también mostrando algo que podría haber sido esperanza. «¿Es suficiente?», preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Puedo irme ahora?» Pero antes de que Elena pudiera responder, el resto del círculo de figuras comenzó a moverse, acercándose no amenazadoramente pero sí insistentemente, cada una portando su propia carga, cada una esperando aparentemente su propia oportunidad de liberación. Y Elena comprendió el problema inmediatamente. Julián había liberado a uno, había demostrado capacidad de arrepentimiento genuino, pero había docenas más esperando, y si lo dejaba irse ahora sin abordar a todos ellos, ¿no estaría esencialmente permitiendo que la mayoría de sus crímenes quedaran sin reconocimiento, sin consecuencia? No. La voz de Mateo cortó el aire antes de que Elena pudiera formular su respuesta, firme pero no sin compasión. «No puedes irte hasta que hayas hecho por todos ellos lo que acabas de hacer por él. Cada vida que destruiste merece el mismo reconocimiento, la misma admisión de culpa, el mismo acto de liberación. No puedes elegir redimirte parcialmente, Julián. O te enfrentas a todo lo que has hecho, o no enfrentas nada». Sus palabras eran justas, pero también esencialmente imposibles, porque había docenas de figuras en el círculo, y el proceso de liberar a una sola
Había tomado varios minutos de confesión detallada y esfuerzo emocional intenso. Hacer lo mismo por todas requeriría horas, posiblemente días. Un maratón de arrepentimiento que dejaría a Julián completamente devastado psicológicamente, incluso si lograba completarlo. Elena vio el cálculo desarrollándose en el rostro de Julián. Vio el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo que se le estaba pidiendo y tuvo que decidir si era capaz de soportarlo. Julián miró alrededor del círculo, contando mentalmente las figuras, sus ojos deteniéndose en cada rostro con reconocimiento que sugería que conocía la historia detrás de cada uno. Recordaba cada crimen incluso si había pasado años intentando olvidarlos. «Es demasiado», dijo finalmente, sacudiendo la cabeza con desesperación. «Me estás pidiendo que me destruya completamente, que pase horas, días tal vez, reviviendo cada terrible cosa que he hecho. ¿Cómo se supone que pueda hacer eso y mantener algún tipo de cordura? ¿Cómo se supone que funcione después de enfrentar esa cantidad de culpa de una sola vez?» Pero incluso mientras protestaba, Elena podía ver que una parte de él sabía que esta era la única forma genuina de redención, que cualquier otra cosa sería perdón falso que no abordaría realmente el daño que había causado. El dilema se cristalizó en un momento de decisión que definía no solo el destino de Julián, sino el carácter fundamental de quién era realmente cuando se le quitaban todas las capas de autoengaño. «Entonces comienza», dijo Elena con una voz que no admitía negociación. «Comienza con el siguiente, y luego el siguiente, y el siguiente después de eso. Y si te lleva toda la noche, toda la semana, todo el mes, entonces que así sea, porque esa es la única forma de justicia que puedo imaginar que sea tanto apropiada, como que no me convierta en lo mismo que tú, no condenarte a tormento eterno, pero tampoco permitirte escapar sin enfrentar completamente lo que has hecho. Así que elige ahora, Julián. Elige enfrentar tus crímenes uno por uno, hasta que cada víctima haya sido reconocida. O elige rechazar esa opción, en cuyo caso mi decisión sobre tu destino se vuelve mucho más simple». El ultimátum flotó en el aire entre ellos, cargado con el peso de docenas de vidas y el futuro de un alma que estaba al borde del precipicio, entre posible redención y condenación merecida. Y en ese momento cristalizado, todos esperaban para ver qué elegiría un hombre cuando finalmente se le quitaban todas las rutas de escape, excepto el camino estrecho y doloroso hacia algo que podría parecerse a la expiación. Julián cerró los ojos por un largo momento, su respiración profunda y laboriosa como alguien preparándose para sumergirse en aguas profundas, sin certeza de poder alcanzar la superficie nuevamente. Cuando los abrió, había una resolución allí que Elena no había visto antes. Una determinación nacida no de arrogancia, sino de aceptación de lo inevitable. «Está bien», dijo simplemente. «Lo haré. Liberaré a cada uno de ellos. Confesaré cada crimen. Enfrentaré cada verdad que te he estado evitando durante años. No porque crea que me ganará tu perdón o el de ellos, sino porque finalmente entiendo que es lo único que puedo hacer que tenga algún significado real». Cuneo se movió hacia la siguiente figura en el círculo, un hombre mayor cuya carga era un arado roto y cadenas que se extendían desde sus muñecas, y comenzó nuevamente el proceso de reconocimiento y liberación, su voz quebrándose, mientras relataba otra historia de codicia y asesinato, otra vida destruida en el altar de su ambición. Y mientras Elena observaba este proceso comenzar, comprendió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No venganza perfecta ni misericordia completa, sino algo intermedio que era más difícil y más honesto que ambos extremos. Una forma de justicia que requería que tanto víctima como perpetrador enfrentaran verdades incómodas sin la comodidad de respuestas simples. Las horas se deslizaron con una lentitud agónica, mientras Julián continuaba su maratón de confesiones, moviéndose de una figura a la siguiente, con una determinación que rayaba en lo obsesivo. El sol, que apenas había sido visible a través de la niebla densa durante todo el día, comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo las nubes bajas con tonos de naranja enfermizo y púrpura moribundo, que hacían que el bosque entero pareciera estar ardiendo con fuego frío. Elena se había sentado en el suelo junto a Mateo, su espalda apoyada contra una de las ruedas del carruaje abandonado,
observando el proceso de expiación desarrollarse con una mezcla de agotamiento y fascinación morbosa. Cada confesión era única en sus detalles, pero terrible en su similitud fundamental. Hombres asesinados por conveniencia, familias destruidas por codicia, vidas descartadas como si fueran meros obstáculos en un juego donde solo importaban la propiedad y el poder. Y con cada liberación, con cada peso simbólico que caía al suelo, y cada figura que se desvanecía hacia la libertad finalmente reclamada, Helena sentía algo cambiar no solo en el bosque, sino en su propia comprensión de lo que significaba la justicia cuando estaba despojada de abstractos legales y reducida a su esencia humana más cruda. Mateo había recuperado considerable fuerza durante estas horas, su cuerpo respondiendo a la libertad de su prisión de maneras que sugerían que lo que lo había mantenido en ese estado había sido tanto psicológico como físico, una atadura que dependía de la negación continua de su humanidad y que se aflojaba proporcionalmente al reconocimiento de la misma. Ahora se sentaba junto a Helena con postura casi normal, aunque las cicatrices en sus manos y el agotamiento profundo en sus ojos testimoniaban el costo real de sus meses de tormento. «No pensé que lo haría», dijo suavemente, observando a Julián arrodillarse frente a otra víctima, sus palabras apenas audibles sobre el viento que había comenzado a levantarse entre los pinos. «Pensé que elegiría el orgullo sobre la redención, que su ego no le permitiría someterse a esta humillación pública. Pero aquí está, hora tras hora, deshaciéndose delante de nosotros». Había algo en su tono que sugería no exactamente perdón, pero sí una forma reluctante de respeto por la voluntad que estaba siendo demostrada, por la capacidad de soportar dolor autoinfligido en servicio de algo más grande que autopreservación. Helena apretó la mano de Mateo, necesitando el ancla de su presencia sólida para mantenerla centrada en medio de esta experiencia surrealista. «¿Qué harás?», preguntó ella. La pregunta que había estado evitando durante horas porque temía la respuesta. «Cuando esto termine, cuando todas estas almas hayan sido liberadas y tengamos que decidir qué hacer con Julián, ¿qué querrás que pase? Porque parte de mí siente que mereces tener voz en esa decisión, que tu sufrimiento te da derecho a determinar su castigo o su libertad». Mateo fue silencioso por un largo momento, sus ojos nunca dejando la figura de Julián, que ahora temblaba violentamente, mientras confesaba algo particularmente horrible. Las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Quiero que viva», dijo finalmente Mateo, y la respuesta sorprendió a Helena tanto que volteó a mirarlo directamente, buscando señales de ironía o amargura, pero encontrando solo sinceridad agotada. «Quiero que viva con el peso completo de lo que ha hecho, sin las ilusiones que lo protegieron durante años, porque la muerte o incluso el tormento eterno serían más fáciles que vivir conscientemente con esta cantidad de culpa». El círculo de figuras se había reducido dramáticamente. Donde antes había docenas, ahora quedaban menos de 10, cada una esperando pacientemente su turno para ser reconocida, para tener su sufrimiento nombrado y su humanidad restaurada a través del acto simple pero profundo de testimonio honesto. Julián se veía destruido de maneras que iban más allá de lo físico. Su ropa estaba empapada de sudor y lágrimas. Su voz había sido reducida a un susurro ronco por horas de hablar, y sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía ayudar a las figuras a soltar sus cargas. Pero continuaba, impulsado por algo que podría haber sido genuino arrepentimiento, o simplemente desesperación de alcanzar el final de esta prueba autoimpuesta, moviéndose de una confesión a la siguiente, con la determinación mecánica de alguien que sabe que detenerse significaría colapso completo. Helena observaba su progreso con emociones que evolucionaban de vengativa satisfacción a algo más complejo, una forma de lástima que no borraba la furia, pero que la complicaba de maneras que la hacían sentir más humana y menos monstruosa. Finalmente, cuando las últimas luces del día habían desaparecido completamente, y solo la luna creciente proporcionaba iluminación tenue, filtrada a través de nubes que se movían rápidamente, Julián ayudó a la última figura a soltar su carga. Una mujer joven, cuya historia era particularmente horrible, porque había sido asesinada no por Julián directamente, sino por su padre,
el patriarca anterior de la familia cuyo legado Julián había heredado junto con las tierras y los secretos. Pero Julián reconoció el crimen de todas formas, aceptando responsabilidad no solo por sus propias acciones, sino por el patrón completo de violencia que había definido a su familia durante generaciones, comprendiendo en algún nivel que la redención requería que enfrentara no solo su propia culpa, sino la culpabilidad colectiva de un sistema que había perpetuado durante toda su vida adulta. Cuando la última figura se desvaneció hacia la libertad, dejando solo a Elena, Mateo y Julián en el camino del bosque ahora inquietantemente silencioso, la atmósfera cambió perceptiblemente, como si el mundo mismo hubiera estado conteniendo la respiración esperando este momento y ahora podía exhalar. Julián colapsó completamente, cayendo de rodillas en el barro con un sonido húmedo y final, sus brazos envolviendo su propio torso como si intentara literalmente mantenerse junto, mientras sollozos que parecían arrancados de su núcleo más profundo sacudían su cuerpo. No había dignidad en su sufrimiento. No había la compostura cuidadosa que había mantenido durante toda su vida. Solo había dolor crudo y arrepentimiento que finalmente se permitía expresarse sin filtros ni justificaciones. Elena se levantó lentamente, sus piernas protestando después de horas de inmovilidad, y caminó hacia donde yacía, consciente de que el momento de decisión final había llegado. Mateo la siguió, manteniéndose ligeramente detrás, como si reconociera que esta elección final tenía que ser de ella, que su voz había sido escuchada, pero que el veredicto final pertenecía a quien había iniciado todo este proceso al negarse a aceptar mentiras convenientes. Elena se paró sobre Julián, mirando hacia abajo al hombre que había intentado convertirse en su esposo, que había asesinado a su verdadero esposo, y que ahora yacía completamente quebrado a sus pies, esperando un juicio que ella todavía no estaba segura de cómo pronunciar. «Levántate», dijo Elena finalmente, su voz firme pero no cruel. Julián obedeció con dificultad, sus piernas apenas soportando su peso, su rostro devastado en formas que lo hacían casi irreconocible comparado con el hombre arrogante que había conducido el carruaje esa mañana. «Has hecho lo que pedí. Has reconocido cada crimen. Has liberado cada alma que tú y tu familia condenaron a tormento. Y ahora tengo que cumplir mi parte del acuerdo. Tengo que decidir qué pasa contigo». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos cuidadosamente porque sabía que estas palabras tendrían peso que se extendería mucho más allá de este momento. «No voy a condenarte a unirte a ellos, a cargar tu propio peso por eternidad. Porque como dijo Mateo, eso sería demasiado fácil, demasiado simple. La muerte o el tormento sin fin te liberarían de tener que vivir conscientemente con lo que has hecho. Y yo quiero que vivas. Quiero que cada día despiertes y recuerdes cada rostro que viste esta noche, cada confesión que hiciste, cada vida que destruiste. Quiero que esa memoria sea tu prisión, mucho más efectiva que cualquier celda física. Pero», continuó Elena, su voz endureciéndose, «no puedes quedarte aquí. No puedes continuar controlando estas tierras que construiste sobre sangre y secretos. Mañana irás a las autoridades. Les contarás todo, con el mismo detalle que usaste esta noche. Y si intentas huir, si intentas retractarte o minimizar lo que has admitido aquí, te juro que encontraré una manera de asegurarme de que el mundo sepa exactamente quién eres y qué has hecho. Mateo y yo somos testigos de tus confesiones, y aunque nadie más las escuchó, aunque no hay evidencia física de la mayoría de tus crímenes, el peso de nuestro testimonio combinado será suficiente para destruir tu reputación, para asegurarnos de que nunca puedas reconstruir el imperio que perdiste esta noche». Julián asintió débilmente, sin energía para protestar o negociar, comprendiendo que esta era la misericordia más generosa que podía esperar razonablemente, dadas las circunstancias. Elena volteó hacia Mateo, buscando confirmación en sus ojos de que había tomado la decisión correcta, y encontró no certeza absoluta, pero sí algo cercano. Aceptación de que en un mundo de opciones imperfectas, ella había elegido un camino que honraba tanto la justicia como la humanidad, sin sacrificar completamente ninguna de las dos en el altar de la otra. Aguardo seu. Ok para continuar como bloco 9. Reflexão final. 5 parágrafos.
C. Foca bloco 9. Reflexão final, 5 parágrafos. 3 meses después, Helena se paró en el mismo camino del bosque donde todo había cambiado. Pero ahora el lugar se sentía fundamentalmente diferente. La niebla que había sido tan opresiva y constante se había disipado casi por completo, apareciendo solo ocasionalmente en las mañanas tempranas, antes de ser quemada por un sol que ahora lograba penetrar el dosel de pinos con regularidad. Los pájaros habían regresado, llenando el aire con cantos que habían estado ausentes durante generaciones, y la calidad misma de la luz parecía más limpia, menos cargada con el peso de secretos enterrados. Mateo estaba a su lado. Su recuperación había sido lenta pero constante. Las cicatrices físicas permanecerían para siempre, pero su espíritu había probado ser más resiliente de lo que cualquiera había anticipado. Habían pasado estos meses reconstruyendo no solo sus vidas, sino su relación, redescubriendo quiénes eran como individuos y como pareja después de una separación que había transformado a ambos, de maneras que todavía estaban aprendiendo a comprender completamente. Las tierras que Julián había reclamado habían sido confiscadas por las autoridades después de sus confesiones públicas, y parte de ellas habían sido devueltas a las familias de sus víctimas, incluyendo propiedades que legítimamente pertenecían a Mateo, y que ahora les daban los recursos para comenzar de nuevo sin la desesperación económica que había hecho a Helena tan vulnerable a la manipulación. Julián estaba en prisión, esperando un juicio que probablemente resultaría en décadas de encarcelamiento, o posiblemente ejecución, dependiendo de cómo el sistema legal decidiera procesar la magnitud de sus crímenes. Helena lo había visitado una vez, 2 semanas después de aquella noche en el bosque, impulsada por una necesidad que no comprendía completamente de ver cómo estaba manejando las consecuencias de sus confesiones. Lo había encontrado cambiado de maneras que iban más allá de las circunstancias obvias de su encarcelamiento. Había una quietud en él, que no había estado presente antes, una aceptación de su destino que parecía casi pacífica en su resignación. «Gracias», le había dicho, las palabras emergiendo con sinceridad que la había sorprendido, por no elegir el camino fácil, por forzarme a enfrentar lo que había hecho de una manera que realmente significara algo. Paso cada día aquí, reviviendo esas confesiones, recordando cada rostro, y duele de maneras que no puedo expresar. Pero es un dolor limpio, si eso tiene sentido. Es honesto, y prefiero esto a seguir viviendo en la mentira que había construido. Helena no le había perdonado, probablemente nunca lo haría completamente, pero había dejado esa visita con una comprensión más matizada, de que incluso las personas que hacen cosas monstruosas retienen capacidad de cambio si están dispuestas a pagar el precio terrible que la transformación genuina exige. El bosque había comenzado a sanar de maneras que eran tanto literales como metafóricas. Los lugareños reportaban que áreas que habían sido impenetrables durante décadas, debido a la densidad de la maleza y la sensación opresiva de peligro, se estaban volviendo accesibles nuevamente, revelando claros hermosos y arroyos que habían sido olvidados por generaciones. Era como si la tierra misma estuviera respirando más fácilmente ahora que los secretos que había estado forzada a guardar habían sido finalmente expuestos a la luz. Helena y Mateo habían tomado la decisión de quedarse en la región, a pesar de las memorias dolorosas que cada rincón contenía, porque sentían una responsabilidad hacia el lugar que había sido tanto prisión como catalizador de transformación. Habían comenzado a documentar las historias de todas las víctimas, cuyas vidas habían sido reclamadas por la codicia de la familia de Julián, entrevistando a descendientes, buscando en archivos viejos, creando un registro que aseguraría que estas personas no fueran olvidadas nuevamente, ahora que finalmente habían sido liberadas. Era trabajo agotador emocionalmente, pero también profundamente significativo. Una forma de honrar no solo a aquellos que habían sufrido, sino también el proceso doloroso de verdad y reconciliación que había hecho posible su liberación. Helena había cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. La mujer que había aceptado pasivamente el cortejo de Julián, que había permitido que la desesperación dictara sus decisiones, que había vivido en un estado de disociación funcional durante meses, ya no existía. En su lugar había emergido alguien más fuerte pero también más complicada.
Alguien que había aprendido que la fuerza real no venía de evitar decisiones difíciles, sino de enfrentarlas incluso cuando no había respuestas correctas claras. Solo opciones menos incorrectas que requerían coraje para elegir. Había descubierto reservas de determinación que no sabía que poseía, una capacidad de mantener múltiples verdades contradictorias simultáneamente, sin colapsar bajo el peso de ambigüedad moral. Que Julián merecía castigo pero también compasión. Que la justicia era necesaria pero también insuficiente. Que el perdón era poderoso pero no obligatorio. Que sanar requería tanto recordar como dejar ir. Estas paradojas ya no la paralizaban como habrían hecho antes. Ahora simplemente las sostenía, permitiendo que existieran sin necesidad de resolverlas en narrativas simples, que sacrificaran complejidad por comodidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores que eran vibrantes en lugar de enfermizos por primera vez en su memoria de este lugar, Elena tomó la mano de Mateo y comenzó a caminar de regreso por el sendero hacia la vida que estaban reconstruyendo juntos. No era la vida que habían planeado, ni la que habían perdido cuando él desapareció aquella tarde hace casi un año. Era algo completamente nuevo, forjado en el fuego de trauma y elección, de pérdida y redescubrimiento, de justicia imperfecta y redención dolorosa. Y mientras caminaban, Elena comprendió algo fundamental sobre la naturaleza del cierre y la sanación. No venía de resolver todas las preguntas ni de alcanzar algún estado final de paz permanente, sino de aprender a vivir con cicatrices que nunca desaparecerían completamente. De encontrar significado no a pesar del sufrimiento, sino a través del proceso de enfrentarlo honestamente. De elegir una y otra vez la verdad difícil sobre la mentira conveniente, incluso cuando el costo de esa elección era alto. El bosque los dejó ir sin resistencia, la niebla retrocediendo como una despedida final, y adelante el camino se extendía hacia un futuro que era incierto pero suyo para crear, construir